Me acordé de que había que mandarlo a algún lado, pero yo decía, te reprendo en el nombre de Jesús. Y por ahí me acordé de que había que mandarlo a algún lado, pero no me acordaba la palabra. No me acordaba y no me salía. Parecía que me la habían sacado de mi vocabulario. Y decía, te reprendo y te mando te mando al infierno, le dije. Y cuando dije te mando al infierno se da vuelta y me dice, eso para mí no es nada. Y así me tenía, ¿no? Hasta que salí del freeway, y cuando salí del freeway me acordé del abismo. Entonces empecé a decir, te reprendo en el nombre de Jesús y te mando a lo más profundo del abismo. Y entonces ahí como que empezó. Y yo tenía un café del 7-Eleven que lo traía en el carro. Y mi señora estaba en ayuno por lo de la liberación. Y entonces me dice, dame café. Y había una vocecita dentro mío que me decía, no se lo des. Y entonces yo le decía, no te lo doy. Y mi señora me decía, dame café. O sea, el demonio me decía, dame café. Y yo le decía, no te lo doy. Hasta que así pasamos como 20 minutos, ¿no? Y hasta que llegó el momento que me dice, si me das café, si me das café, yo no me voy. Entonces decía, entonces no te lo doy nada, le dije. Y ahí siguió así hasta que en 10 minutos más, pero esa era la inexperiencia mía. Una persona con experiencia que haya llevado el seminario, todo el seminario y todo, puede sacarlo rápido, ¿no es cierto? Pero yo en ese momento, por la inexperiencia mía, yo no sabía lo que estaba haciendo. Y entonces atinaba a decirle, entonces le dije yo, no te doy café, y él como que dijo, ya me ganó este, ¿no? Y como a los 10 minutos, tanto era la pelea, que dijo, bueno, ya me voy. Y mi esposa tosió y tiró un montón de flema, que entre paréntesis me ensució todo el carro, pero tiró un montón de flema, pero era con gusto eso, ¿no? Y entonces se fue. Cuando llegamos a trabajar, mi esposa llegó toda despeinada, toda sudada, yo todo transpirado, era eso, y los patrones nuestros nos miraban y decían, esto viene de la guerra, ¿de dónde vienen? ¿No es cierto? Y así pasó. Pero, o sea, con eso le quiere decir que la inexperiencia de uno, yo solamente logré eso por solamente haber captado 2 oraciones o 2 palabras de lo que es una liberación, y que no la sabía hacer nada. O sea que una persona que se interesa, y a ustedes pastores, yo se lo quiero decir con todo mi corazón, que les dejen saber a sus ovejas, que le dejen saber lo que es el ministerio de liberación. Porque, por ejemplo, en mi iglesia, yo me enteré de que había un ministerio de liberación. Yo hace 2 años que iba a mi iglesia, y yo nunca supe que había un ministerio de liberación hasta hace una semana. Que yo le fui a contar al pastor todo lo que nos estaba pasando, y me dice, no, si nosotros también tenemos un ministerio de liberación. Y yo me quería morir, ¿no? Pero yo quiero que le dejen saber, porque es muy bueno, y como dijo Warren, todo el cristiano necesita de liberación. Que Dios lo bendiga, hermano. Gracias, hermano. Que Dios los bendiga. Mi nombre es Norma Miranda y yo soy de profesión odontóloga. Y yo no nací en un hogar cristiano y no comprendía muchas cosas de las que estoy disfrutando ahora. Pero gracias al Señor que me ha dado la luz y me ha dado revelaciones maravillosas. Yo, desafortunadamente, mi padre era masón y mi madre asistía a grupos de espiritismos mayas. Entonces fue una cultura completamente diferente y pues no sé si a ustedes les ha pasado mucho de esas cosas que han entrado en el ocultismo sus padres. Entonces Jesucristo nunca se menciona en su hogar. Entonces, desafortunadamente, la maldición que puede caer sobre mí que cayó, que mi padre, sin darse cuenta, los masones hacen pactos de sangre y son entregados a sus hijos, y yo pasé por un rito satánico cuando era una baby que el Señor me reveló en las liberaciones que tuve. Fue maravilloso lo que ha hecho el Señor en mi vida. Entonces, como yo no sabía nada de eso, Satanás estaba siempre activo en mi hogar. Vino la destrucción de mi hogar, estaba activo en mis hijos, estuvo activo en mi oficina. Perdí una oficina, perdí $150,000, y las personas que venían exclusivamente como pacientes eran personas de la misma calidad, que se puede decir, como yo, ¿no? O sea que el demonio actuaba contra mí, y yo, probablemente los mismos demonios que yo tenía, actuaban con las personas. Cuando llegué al Señor, destruida completamente, pérdida de dinero, pérdida del amor de mis hijos, sin poder ser madre, sin poder ser esposa, Satanás logró todo eso. Pero gracias al Señor,
que ha llegado a mi vida y ha transformado la relación con mis hijos, la relación en mi oficina. Ahora, si usted atendiera a mi oficina, ve que el Señor se mueve con poder, se mueve. Antes eran personas que vendían cocaína, que eran brujas que leían las cartas, y ahora tengo a los hermanos y a las hermanas que asisten en mi oficina, y hay muchas bendiciones maravillosas. O sea que Él sí toma posesión cuando el pacto está hecho. Satanás no pierde su tiempo y va trayendo a muchas personas para destruirnos día por día. Yo sentía una bola aquí adentro y decía yo, cuando llegué a los pies del Señor, una aflicción, una vida pues completamente atormentada, afligida. Yo decía, bueno, y cuando llegué al Señor dije, ya, me dijeron que ya todo se me iba a quitar, que yo iba a ser feliz, que el gozo del Señor iba a venir a mi vida. Entonces yo lloraba y oraba día y noche y le decía, Señor, ¿dónde está tu goce? ¿Dónde están aquellas cosas que me dicen, que me predican, que me hablan, que dice tu palabra? Yo no las puedo experimentar. Entonces yo le decía a mi pastor y a varias personas, ¿dónde está ese goce? Nada más ora. Pero nadie se atrevía a decir, bueno, mira, nadie quería hacer vasos de sacrificio como lo ha hecho el ministerio de Rita. Nadie quería tomar el tiempo para decir, nadie quería enfrentar al enemigo. Todos le tenían miedo. Entonces, ¿quién lo iba a enfrentar si nosotros mismos que estamos aquí, a nuestros hermanos? No necesitas tener un título, un rango, como decía Warren. Nosotros estamos llamados a liberar a nuestros hermanos. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha llamado al evangelio completo, pero nosotros no queríamos hacerlo. Nadie lo quería hacer, y yo gritaba y lloraba y decía, ¿quién me va a ayudar? Pero yo no sabía que esos gigantes que estaban en mí querían destruirme, y me hablaban y me atormentaban y me llevaban por caminos que, en lugar de seguir el camino del Señor, aunque yo quisiera, era tan fuerte. Y decía yo, pero ¿cómo si soy cristiana? ¿Por qué yo voy por ese camino? Yo tengo que ir por este camino lleno de luz, y no podía. Y cada vez que intentaba hacer algo, había un ataque tan fuerte con las personas, con las mismas personas que mandaba Satanás, porque él tiene sus agentes especiales que envía a destruirnos completamente. Entonces decía, entonces llegué al momento en que nadie me pudo ayudar, y yo empecé a llorar y decirle al Señor, yo ya no quiero vivir. Yo no quiero vivir así, porque esto no es verdad. Y las personas me decían, pero si tú eres cristiana, ¿por qué no ríes? ¿Y por qué estás confesando derrota? Le digo, y no sabían lo que yo sentía, no sabían el nudo que tenía aquí, no sabían mi aflicción, no sabían mi llanto, que no podía yo ver la luz. ¿Por qué? Porque estaba ofuscada, porque estaba endemoniada, en otras palabras. Pero ¿quién sino el Señor iba a escuchar mi llanto? Entonces Él, con una persona que yo oraba los miércoles, de niña, el Señor, yo pensé ver una psicóloga, pero ella en realidad no era cristiana y no me pudo ayudar, porque ella decía que Jesús estaba acá y los problemas de psicología estaban aquí. Entonces eso es lo que yo admiro mucho en Rita, que ella los combina y los sabe utilizar, porque yo digo, si la odontología es de Dios para ayudar a las personas que tienen dolores, entonces si la psicología ayuda muchas veces, porque en las emociones es donde se agarra el demonio. Entonces, si uno puede, en principio de psicología, puede usar todo lo que es el estudio, y ahí encontramos las emociones que están en la persona, y ahí es donde se puede desatar muchos demonios que están. Entonces es lo que yo sentí. Ella me dijo, lo siento, pero pon aparte a Jesús. Entonces yo, cada vez que llegaba a la psicología, yo decía, Señor, que no sea ella, que seas tú el que venga a aconsejarme, que sea tú el que me revele todas esas cosas que están allí en mi alma y que yo no sé. Entonces el Señor empezó a revelar. En esos momentos, Él se presentó allí, como siempre es fiel, Él nunca nos falla. Él se presentó y me dio la revelación de mi cuna, donde el rito satánico fue hecho por las herencias de mis padres, que sin darse cuenta ellos me habían prácticamente dado a las manos de Satanás. Pero el Señor es mucho más poderoso. Esos pactos de sangre no valen más que el pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, que eso me ha dado la liberación. Entonces, también cuando Rita vino, todavía ese pacto no se había roto. Entonces su grupo me ha ministrado y hubo la completa liberación, y que ahora sí, yo quise hacer tantas cosas y no pude, porque siempre hubo un paro, pero el Señor me ha dado la liberación, y ahora sí digo, ya no me quiero morir, Señor. Ahora sí me gozo en Él, y me ha dado tantos deseos, y yo sé que tiene un ministerio para mí que lo estoy iniciando, y con la ayuda del Señor voy a seguir adelante. Y por eso le digo a todos los pastores que están presentes que escuchen y se den cuenta que en nosotros hay muchas necesidades grandes, en emociones, en cosas que han pasado en nuestra niñez, que solamente cuando hay personas y vasos que se disponen a escuchar la revelación de Dios, porque todas las cosas que el Señor nos da, los dones, hay que utilizarlos en un grupo, en un equipo de liberación, como lo está haciendo Rita, como lo está presentando aquí. Y yo estoy muy agradecida que ella
ha tomado el tiempo, ha tomado la dedicación y las personas que lo están acompañando también. Los bendigo grandemente a todos ustedes.